Otra vez van la música. Basta, Ana. Bien, buenas tardes con todos los asistentes, buenas noches con todos los asistentes que hoy hacen parte de esta nueva capacitación. Espero que la semana pasada hayan solventado las dudas con respecto a la temática de la semana anterior. Antes de iniciar esta exposición, tengo que comentarles algo con respecto a la ayuda que les tenía que brindar respecto a la información del registro del RUAC. Es necesario que en esta información ustedes planteen un portafolio y esta información es una información un poco más extensa. Entonces sí sería bueno que ustedes eso lo reúnan para que de alguna u otra forma si necesitan mi ayuda con la inscripción, se puedan comunicar a mi número de teléfono que les voy a dejar en el chat para que me puedan avisar cualquier duda. Ya, perfecto. Continuando con la exposición, el día de hoy, esta semana, hablaremos acerca de la propiedad intelectual y los derechos de autor. Este es el tema para esta semana. Espero que todos estén preparados para recibir muy bien la capacitación y que todos pongamos mucha atención. A continuación, hemos seleccionado un video que estamos gustosos que los puedan ver, pero también tenemos que prestar un poco de atención porque realizaremos algunas preguntas. Pásale a la siguiente diapositiva, por favor, y ahí le puedes poner play al video. En la introducción, a la siguiente, ahí. Actívale el audio, por favor. ¿Por qué es importante la propiedad intelectual? La propiedad intelectual protege las creaciones del intelecto humano a través de los derechos de autor y la propiedad industrial. En los derechos de autor, imagina a un científico quien con esfuerzo y dedicación aporta con sus obras a la construcción del conocimiento. Ahora, imagina al señor Plagio, quien copia sus obras haciéndolas pasar como propias. Para evitarlo, es necesario garantizar que los verdaderos autores reciban el merecido reconocimiento por sus creaciones literarias o artísticas. Lo mismo pasa en la industria. Por ejemplo, los empresarios trabajan para posicionar las marcas que distinguen sus productos o servicios, pero cuando logran reconocimiento, hay personas que las usurpan. Y no solo ocurre con las marcas, en el mercado también se posicionan tecnologías, productos y procesos innovadores. Para evitar que terceros los aprovechen indebidamente, es posible protegerlos a través de la propiedad industrial. Pero te habrás preguntado, ¿cómo empezaron a protegerse estas creaciones intelectuales? Para responderlo, veamos un poco de historia. Hasta el siglo XV, la humanidad generó conocimiento y tecnologías valiosas, pero su difusión era muy limitada y pocos podían tener acceso. Sin embargo, en los siglos posteriores, la rápida reproducción y difusión del conocimiento gracias a la invención de la imprenta, así como la posibilidad de exponer las invenciones a públicos cada vez más amplios, llevó a la necesidad de proteger los derechos de los autores y los inventores para que su nombre y su retribución económica no se diluyera. En este contexto, la propiedad intelectual surge para reconocer moral y económicamente a los creadores, con antecedentes como el Estatuto de la Reina Ana de 1710, considerado la primera ley moderna que designa al autor como dueño de los derechos sobre su obra, el Convenio de París de 1883 sobre protección internacional de la propiedad industrial y el Convenio de Berna de 1886, impulsado por el escritor francés Victor Hugo y en virtud del cual se avanzó hacia la protección internacional de los derechos de autor. Así, a partir del siglo XIX, la propiedad intelectual empezó a tener un rol central en los ámbitos científico, artístico y tecnológico, y desde entonces hasta la fecha, autores e inventores alrededor del mundo han encontrado en ella un incentivo para seguir transformando el mundo con sus creaciones. Los miembros de la comunidad educativa javeriana también son personas que crean, emprenden, innovan y como fruto de estos esfuerzos generan creaciones protegibles a través de la propiedad intelectual. Estos esfuerzos contribuyen a la consolidación de nuestro ecosistema de innovación y emprendimiento que tiene entre sus propósitos el de llevar de la academia al mercado y a la sociedad
los resultados y capacidades de investigación y creación a través de diversos mecanismos de transferencia de conocimiento y tecnología. En este ecosistema y en las diferentes actividades académicas de la universidad, la propiedad intelectual es considerada un incentivo a la creatividad y a la innovación, que permite reconocer el trabajo de sus profesores, estudiantes y personal administrativo y generar valor a las creaciones que desarrollamos para el beneficio de la sociedad. Haz parte de la cultura javeriana que respeta y promueve la propiedad intelectual. Bien, muchas gracias por el video. Bueno, a continuación tengo preparadas solo 3 preguntas pequeñitas que nos pueden ayudar a responder cualquiera de los participantes. La primera pregunta es que ustedes ¿en qué creen que se enfoca el video al definir la propiedad intelectual? No sé si nos puede ayudar alguien con la respuesta. Buenas Con sus propias tardes. palabras. Buenas tardes, mi querida Mariana. Buenas Un tardes, ¿cómo abrazo está? rompecostillas para la colectividad cultural del Ecuador. La innovación va de la mano con la creatividad. Entonces, esto tenemos que amparar en el SENADI y en el CENESID, porque de alguna manera eso nos está dando la propiedad que tratamos de tener en nuestras manos, para nosotros. Esto, yo tengo 70 años, esto no existía antes. Entonces, cualquier cosa que se escribía, en mi caso, que soy literato, poeta, eso se copiaban. El que quería copiarse, punto. Al crearse el CENESID y el SENADI, el IEPI anterior, entonces sí, en el caso mío y de nosotros, de todos, dijimos, tenemos un amparo. Tenemos un amparo y eso nos ha permitido seguir conservando nuestras obras y que no respeten, no nos plagien, y nos ha dado también escenario para poder exponer. Porque cuando uno va a exponer, le piden algo legal. Y uno dice, vea, sí tengo mi número, mi casillero en el SENADI, antiguo IEPI, y eso en mi caso, como ejemplo, estoy diciendo, escribo himnos, realmente me ha ido súper bien. Me ha ido súper bien y ahora estoy enmarcado en algo legal que puedo disponer a mi manera, como propiedad mía, como propio. Entonces, esa es la relación que podría yo decir en el video de derechos de autor. Lindo Víctor Hugo, mi tocayo, en 1886, ha hecho su aporte. Y también la revolución industrial, ¿no? Porque comenzaron a crear, a innovar una serie de productos industriales y tenían que proteger. Espero que les haya gustado mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Hugo, por su exposición. Estuvo muy buena la relación. Gracias por responder a la pregunta y poner atención sobre todo al video. Como segunda pregunta, en el video se mencionan 2 subtemas en los que se trabaja la propiedad intelectual. No sé si alguien se acuerda de los 2 subtemas que nos podría decir. Nos podría ayudar con esa respuesta. No sé si me puede ayudar. Sí, yo le puedo ayudar. Sí, siga Diego Hidalgo, por favor. Creo que los subtemas son derechos de autor y derechos industriales o algo así. No me Sí, acuerdo bien. exactamente. Esos 2 subtemas son los que con mi compañera Marina abordaremos para dar mayor explicación a lo que se refiere en cuanto a los derechos de autor y a la propiedad industrial. Muchas gracias, señor Diego. Y como última pregunta, tenemos la siguiente, que ¿cuál creen que sea el punto en la historia decisivo para que se comiencen a proteger las obras, para que se comience a dar esa protección a las obras de los artistas? ¿Quién me podría dar ese comentario o una opinión con respecto a ello? No sé si me puede ayudar Celia Ramos, si está por ahí.
Creo que no está. A ver, José, no sé quién. permítame volver a intervenir. ¿Puedo? Sí, claro, siga nomás. Ya. Es como un reclamo a todo el Ecuador. Hace 7 años, ya expuse esto ahí la vez anterior, pero hasta ahora no tengo la contestación del amparo que pueden darme alguien. Entonces tengo el número, tengo el casillero y gané en concurso un himno aquí en el GADMUR de Rumiñahui para los agentes del orden. Han pasado 7 años y hasta ahora no recibo la medalla que dijeron que van a dar y un diploma al ganador que soy yo. Entonces yo les pedía la ayuda a ustedes, porque tengo derecho de propiedad en el IEPI antiguo. Entonces yo he hecho lo que tenía que hacer, oficios, hasta que me cansé, porque no tengo ningún amparo sobre esto. Entonces le rogaría a ustedes, la Facultad de Jurisprudencia, y también a la Casa de la Cultura Extensión Núcleo Pichincha, hacer llegar por lo menos unas sendas cartas explicando del por qué está incumpliendo el municipio, el GADMUR, en no reconocer al autor esto. Entonces ese es el planteamiento que hago yo para ver si es que en este curso vemos el apoyo de ustedes directo realmente. Entiendo que deben ser sancionados, qué sé yo, pues, por alguna entidad. Entonces en eso estamos. Y la parte importante, como les comento, es que es un concurso público, se publicó en todos los medios y todo el ganador. Entonces eso tal vez en el sentido este de... Hugo tiene silenciado el micrófono. Sí, muchas gracias, ya terminé. Muchas gracias. Ya, gracias por su opinión. Entonces tendríamos que verificar cómo fueron las condiciones del concurso para ver si se podría plantear una acción legal que podría ayudar al reclamo de su respectivo premio, por decirlo así, y también de su medalla. Pero eso sí lo podríamos ver más adelante. Continuando con el tema que nos trae a colación el día de hoy, vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a lo que es la propiedad intelectual. Vamos a presentar ciertas caracterizaciones de este término. La propiedad intelectual se va a relacionar con las invenciones y las obras literarias, también con obras artísticas y símbolos que son utilizados en varias situaciones, como por ejemplo en el comercio. Esta propiedad intelectual, como ya lo mencionamos en el video, se va a dividir en dos, en la propiedad industrial y en los derechos de autor. Cualquier otro derecho de la propiedad, como por ejemplo la compra-venta generalmente usted compra un bien y le pagan por ese bien y usted tiene derecho a disfrutar ese bien. Esto se asimila a los derechos de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual también va a permitir que ese autor se relacione con su titularidad de la patente o de la marca que tiene para gozar de esos derechos que benefician a su obra. Y también relacionado esto con la inversión que se realizó en relación a la creación de la obra. Los derechos, pásale a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, como ya lo mencioné, el derecho a la propiedad intelectual le permite al creador gozar de esta titularidad o de esta patente, de los beneficios que se derivan de la obra. Ustedes pueden crear, no sé, un cuadro y este cuadro va a tener un precio en el comercio. Este precio va a ser beneficioso y ustedes van a poder gozar de él. Es así como funciona la propiedad intelectual. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 27 se plantea el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que resultan de la autoría de las producciones científicas y también artísticas o literarias. ¿Qué debe promoverse y protegerse a través de la propiedad intelectual? Pásale, por favor.
Bien, también antes de continuar con la siguiente parte, en el Convenio de París también se presenta o se da como primera situación que nos ayuda a conseguir otros logros en cuanto a la protección de la propiedad intelectual. Asimismo, en el Convenio de Berna se da esa protección para las obras literarias. Esto se da en los años 1883 y 1886 respectivamente. La OMPI, que es la organización que protege la propiedad intelectual, va a administrar estos tratados. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, hay una fotografía de un gatito. Abajo está un pequeño detalle de esa foto que dice: esta foto de autor desconocido está bajo la licencia CC-BY-NC. Esto nos permite poner este tipo de detalles, nos permite la protección de la propiedad intelectual. Pásale, por favor, a la siguiente. Bien, como les decía, ¿por qué debe promoverse esta protección de la propiedad intelectual? En primer lugar, esta protección va a significar un progreso y bienestar para la humanidad, ya que nos permite crear, también inventar nuevas obras en cuanto a las dinámicas sociales que se dan. En este caso, en cuanto a las esferas tecnológicas que nosotros sabemos que están muy en tendencia en la actualidad, y sobre todo en cuanto a las esferas culturales que se viven en cada espacio social que se destacan los artistas. Como segundo lugar, la protección jurídica de estas nuevas creaciones permite que existan recursos para la innovación. Y por último, como tercer lugar, tenemos el crecimiento económico. Esta promoción y protección de los derechos de la propiedad intelectual van a generar nuevos empleos e industrias que van también a enriquecer y mejorar la calidad de vida. Asimismo, que si se promueve este sistema intelectual de manera eficaz y equitativa, va a contribuir para que todos los países exploten ese potencial necesario de la propiedad intelectual y sobre todo de la cultura, que nos permita catalizar un desarrollo económico y sobre todo un bienestar social. A partir de este tema hay ciertas puntualizaciones que serían convenientes ver. Entre ellos existen algunos términos que coadyuvan a entender lo que significa la propiedad intelectual. Pásale, por favor, a la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos varios términos. Entre ellos está la patente, la indicación geográfica, la marca y el diseño industrial. No sé si alguno de ustedes sepa qué significa o en qué se diferencia más o menos una patente de una marca. Que sepa, y si no, no existiría problema, continuamos con lo de la exposición. Bueno, creo que no hay una idea muy clara. Buenas tardes, creo que patente es algo sí. que creo que algo uno la crea, patente, y marca es algo que ya está registrado. Sí, más o menos es algo así, pero podríamos tener como puntualización que la patente es una invención, un derecho sobre una invención que se da. Por ejemplo, en el caso de que un hospital quisiera comprar la receta de un pan para servir en el restaurante que generalmente hay en un hospital. Esa situación, el hospital estaría comprando la patente al señor que creó esa receta y él tendría un lucro, o sea, un pago de dinero, un beneficio por ese producto, por esa creación de esa receta. Mientras que en la marca nosotros nos vamos a identificar generalmente porque es un signo distintivo de cada producto, como por ejemplo el de Coca-Cola. Generalmente en épocas anteriores a la nuestra había esa propaganda de Coca-Cola que había un osito, que era un osito blanco. Entonces uno ya lo asociaba con ese tipo de situaciones. Esa es como más o menos la diferencia. Pero haciendo ya una definición más exhaustiva con respecto a la patente, vamos a decir que ese producto o ese proceso que nació va a constituir luego una manera de hacer algo.
como por ejemplo lo que les decía del pan, y va a ser como una propuesta nueva a un problema, digámoslo así, y que el titular de esta patente va a gozar de esa protección de su invención a través del derecho de la propiedad intelectual. Y generalmente en la patente se da un periodo que suele ser de 20 años, la protección es de 20 años, entonces sí tiene como un periodo limitado. Las patentes van a constituir también ese reconocimiento de la creatividad. Y también, como les dije, responden a una recompensa material, que sería el dinero, por sus invenciones comerciales, es decir, por el intercambio de su receta o por el intercambio de su creación, uno recibe un pago, pero siempre teniendo en cuenta que esa creación me va a pertenecer. La patente tiene un tipo de protección y esta patente no va a poder ser utilizada, ni vendida, ni fabricada sin el consentimiento, obviamente, del titular de la patente. Y generalmente los tribunales o los jueces van a imponer estas medidas necesarias para que se respeten los derechos de las personas que realizan estas patentes. Y también van a prestar esas sanciones que sean con respecto a la utilización sin autorización o la utilización indebida. Y también los jueces serían los encargados de invalidar esa patente para que si es impugnada por una tercera persona, es decir, que otra persona venga y diga que esa patente es suya. Perdón. La patente también goza de, bueno, perdón, el titular de la patente también goza de algunos derechos y entre ellos es que durante el tiempo que está esta patente protegida no se podrá utilizar esta invención y que, como le dije, siempre el titular va a poder conceder estos derechos o esta autorización para utilizar esta patente. Y esta autorización se da a través de una licencia. Vemos que generalmente en la vida cotidiana estas patentes siempre están presentes en cualquier aspecto de nuestra vida, como por ejemplo la luz eléctrica. Nosotros tenemos en cuenta que fue creada a través, o bueno, no fue la luz eléctrica, sino más bien el bombillo, fue creado de Edison y Swan. También existe otra patente como las máquinas de coser y también los instrumentos para obtener imágenes de resonancia magnética que estaban patentados por Damadian. Y asimismo conocemos actualmente que el iPhone también es una patente, tiene esas patentes Apple. Es así como funcionan en cada uno de los aspectos de la vida diaria las patentes. Con respecto a la marca, vamos a ver, como les dije, es más bien un signo significativo, que tienen ciertos productos o servicios y que generalmente han sido elaborados o prestados por ciertas personas o ciertas empresas. Estas marcas se remontan principalmente al hecho de que en años anteriores se reproducían esas firmas o esas marcas que se hacían en las obras artísticas de los productos generalmente corrientes. Digamos que yo creaba una silla y generalmente mi marca era poner en las sillas, no sé, un logo de carita feliz. Esa se supone que era mi marca. Y gracias a este sistema que se daba, los consumidores podían identificar y comprar ciertos productos que se relacionaban principalmente por sus características y calidad y que tenían una marca exclusiva, que esa marca se adecuaba a las necesidades que tenían los consumidores. La protección de esta marca garantiza al titular igual que la patente el derecho exclusivo a utilizar esta marca y a identificar estos productos y servicios con esta marca. Asimismo, como autorizar esa utilización a terceros a cambio del pago de la suma. Al igual que la patente, la marca te permite beneficiarse siempre y cuando exista una autorización a través de una licencia. Y el periodo de protección de la marca va a ser variable. Este va a ser variable dependiendo del registro de la marca. La marca, como sabemos, también puede renovarse indefinidamente, pero esta necesita un cierto pago o tasas correspondientes.
Al igual que la patente, los jueces o los tribunales serán los responsables de interponer medidas legales para la protección de las marcas y generalmente, igual que las patentes, sancionar en este ámbito. Las marcas también pueden constituir ese conjunto de palabras, letras o cifras que nos pueden también constituir ciertos dibujos o símbolos que nos van a relacionar siempre con los productos. Por otro lado, tenemos al diseño industrial y a la indicación geográfica. El diseño industrial se refiere más bien a todos esos aspectos ornamentales o estéticos de un objeto. Un diseño tiene ciertas características tridimensionales, como en la superficie, como en sus características, como en la configuración, como en sus líneas, como en color. Un diseño industrial, por ejemplo, puede darse, no sé, supongamos que me compro un reloj de una muy buena marca, pero generalmente estos diseños industriales va a ser en la forma de su correa, que son con óvalos o que tienen figuras o que tienen colores. A eso es lo que se refiere el diseño industrial. Y generalmente los diseños industriales se aplican en gran variedad de productos de la industria y sobre todo de la artesanía. Nosotros conocemos gran productos de la artesanía nacional que tienen ciertos distintivos como diseños industriales. Y esto, como les digo, se permite ver en algunos objetos como joyas, relojes y también hasta en electrodomésticos. Y además en vehículos se pueden dar cuenta sobre los diseños industriales que mantienen. Asimismo, existen distintas estructuras arquitectónicas y que nos permiten visualizar este diseño industrial, como por ejemplo los estampados textiles, que se dan también a ciertos bienes recreativos. Por otro lado, tenemos la indicación geográfica. ¿Qué significa la indicación geográfica? La indicación geográfica es un signo que se utiliza para productos que tienen origen geográfico, que tienen determinadas cualidades y que se derivan generalmente del lugar de origen de donde se dieron o de donde nacieron estos productos. Por lo general, esta indicación geográfica consiste en el nombre de los productos o poner un lugar de origen de estos productos. Todos hemos visto que generalmente existen los productos chinos o no sé, una tacita china y abajo está Made in China. Entonces, eso significa la indicación geográfica. De esta manera se da esta indicación geográfica con el nombre de un lugar en los productos que nosotros generalmente compramos. Un ejemplo también típico de la indicación geográfica son los productos agrícolas, que tienen ciertas calidades derivadas de su lugar de producción y que también se influyen los factores geográficos específicos como el clima y el suelo para determinar que son de esa parte o que son de ese factor geográfico para que desempeñen esa función para la que fueron constituidos. Y también depende siempre de la legislación nacional que este distintivo o que de la percepción más bien de las personas que este signo tenga para los consumidores. Eso en cuanto a las 4 señalizaciones de términos que son importantes para entender también un poco más acerca de lo que es la propiedad intelectual. Muchas gracias y a continuación les va a seguir mi compañera Marina exponiendo el resto de temas. No va a responder preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, las preguntas son al final de la exposición. Buenas tardes, estimados participantes. Gustosos nosotros de seguir impartiendo nuestras capacitaciones. Y sí, la dinámica continúa siendo la misma. Pueden seguir dejando sus preguntitas en la cajita del chat y nosotros al final vamos a estar solventando estas preguntas para no cortar el hilo de la intervención. Muchísimas gracias, igual también por los que están participando y los que están presentes. Continuando con lo que mi compañera les estaba exponiendo, yo voy a participar y les voy a comentar acerca de los derechos de autor, que como les comentó Mariana, son una de las partes medulares dentro de lo que es la propiedad intelectual. Pero, ¿a qué nos referimos con derechos de autor?
decimos que en una terminología, la expresión de derecho de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se presentan a la protección de derechos de autor van desde libro, música, pintura, las esculturas, películas, hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos. Es decir, todo aquello que pueda ser creado está bajo y está enmarcado y protegido por estos derechos de autor, ¿no? Pero, ¿qué puede protegerse por estos derechos de autor? Hablamos que en nuestra legislación no se contiene como tal una lista específica o exhaustiva de qué obras son amparadas, pero en sí tenemos, gracias a estos convenios internacionales que se mencionaba en el video, a breves rasgos y de manera general, algunos puntos en los cuales se protegen estos derechos de autor. Como son las obras literarias, novelas, poemas, representaciones escénicas, obras de referencia, los artículos periodísticos, los programas informáticos, las bases de datos, películas, composiciones musicales, coreografías. Es decir, ustedes van al cine, están viendo una película, esa película tiene por sí derechos de autor, o lo que comúnmente ustedes están viendo un video ahora en las redes sociales que es muy usado y por lo general aparece el copyright. Entonces, esto es esta protección al contenido por estos derechos de autor. También decimos que la protección de derechos de autor no solo abarca estas expresiones, sino que también ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. El derecho de autor puede amparar o no elementos como títulos, los lemas o logotipos, dependiendo de lo que sea, ¿no? Hablamos de, permítame un segundo, otro aspecto importante de qué derechos se prevé en el marco del derecho de autor y de qué derechos goza el autor en una obra. En este aspecto es sumamente importante porque existen dos categorías. Estas categorías hablamos de los derechos patrimoniales, en la cual decimos que permite que el titular de estos derechos obtenga una compensación financiera por el uso de obras por terceros. Es decir, les voy a mencionar algunos aspectos. La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir palabras, los signos, los sonidos o imágenes, la distribución pública de ejemplares o copias de las obras mediante la venta, arrendamiento o alquiler, la importación de copias, traducción, adaptación, arreglo o transformación de la obra y asimismo la puesta a disposición del público de estas obras, ¿no? Es decir, nosotros, una persona escribe un libro, perfecto, pero no puede o no tiene esos medios para distribuirlo. Viene un editorial y dice, ok, perfecto, usted nos ayuda con ese libro y ahí, claro, hay fases contractuales, pero se vendría a negociar las regalías, ¿no? En este caso, por este tema de los derechos de autor. Y también tenemos los derechos, si le puedes pasar, por favorcito, los derechos morales, que son sumamente importantes porque protegen los intereses no patrimoniales del autor. Esto es decir, va mucho más allá de lo financiero. Y en la mayoría de casos, en la legislación de derecho, el derecho de autor se estipula que el titular de los derechos goza de este derecho patrimonial a autorizar o impedir determinados usos de la obra o en algunos casos a recibir una remuneración por el uso de la misma. Por ejemplo, bueno, el titular de los derechos patrimoniales de una obra puede prohibir o autorizarlos en algunos aspectos, la grabación de la obra, la radiodifusión de la obra por radio, cable o satélite, la traducción de la obra a otro idioma, la adaptación de esta obra, como en el caso de una novela que se adapte a otro guión, la divulgación de esta en virtud de que se pueda autorizar esta disposición al público, o mantener la integridad de la obra como tal y puede prohibir en sí que se modifique en cualquiera de sus aspectos. Continúa, por favor. Dentro de nuestra legislación tenemos la Ley de Propiedad Intelectual, la cual enmarca todos estos derechos de autor.
En el artículo, tenemos los artículos 4, que se reconoce y se garantizan los derechos de autor y los derechos de los demás titulares de la obra. Artículo 5, el derecho del autor nace y se protege por solo el hecho de la creación de la obra. El artículo 6, el que nos dice que el autor, el derecho de autor es independiente y compatible y acumulable y siempre está sujeto a otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que se esté incorporando esta obra, entre otros que se encuentran en este cuerpo legal. En nuestro país, dada la necesidad y viendo esta imperiosa necesidad de poder salvaguardar estos derechos de autor, se crea el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, como nos comentaba nuestro compañero al inicio de la capacitación, el antiguo YEPI. En lo que permite y lo que trata, su objetivo principal, es tratar de abarcar este tema de derechos de autor y poderlos, y más que todo, protegerlos, ¿no? Nosotros nos entramos a la página web. No sé si le puedes pasar, Drexel, por favor. Sí, perfecto. En esta parte, en este instructivo, en esta página, perdón, encontramos una serie de instructivos para realizar las diferentes y diversas gestiones que se puede dar en esta entidad, por así decirlo. Tenemos como, por ejemplo, uno de sus servicios, solicitar la actualización o corrección de la razón social para nuevas solicitudes, instructivos para llenar el formulario de registro de signos distintivos, escritos que se pueden ingresar vía web, para subir alcances al sistema en línea, solicitudes en línea, registro de obras, derechos de autor y derechos conexos, concesión de licencias obligatorias sobre patentes de fármacos, instructivo para solicitar la patente de la invención y modelos de utilidad, entre otras solicitudes. Y respondiendo a alguna de las preguntitas así a breve rasgo, ya que estamos en ese tema para solventar, nos decían que cómo se podía hacer este trámite, ¿no? Entonces, ¿y en dónde? Pues se lo realiza en esta institución, en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. ¿Cuánto cuesta registrarse en esta entidad? Pues lo que nos dice la página web en tal como valor adscrito a este trámite es de $208 para registrar una marca, ¿no? Y la protección de la marca tiene una duración de 10 años. Y efectivamente en la página web hay una lista de la tramitología que se debe seguir, ¿no? Entonces, si es que desean informarse un poquito más acerca de esto para no alargarnos en este tema, les invito o incluso ya les ayudo con el link para que ustedes puedan informarse acerca del trámite si es que desean seguirlo, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la exposición. Disculpa, la dirección del SENADI es en la República, tras del Banco Rumiñahui. Perdón que te interrumpa. No, muchísimas gracias. Efectivamente, sí, ahí se encuentra la institución. Listo. También tenemos otro aspecto sumamente importante, el cual vamos a enmarcar en nuestra exposición, que es acerca de la propiedad industrial. ¿A qué nos referimos con propiedad industrial y cómo es que esta se relaciona a la propiedad intelectual? Bueno, la propiedad industrial se refiere a la protección que tiene toda persona natural o jurídica sobre sus invenciones, diseños, circuitos integrados, marcas, signos distintivos, lemas comerciales u otros relacionados con el mercado. Como nos decía Mariana, aquí tiene mucho que ver este tema de las patentes, de la marca, perdón, de los logotipos, porque esto es parte de esta propiedad industrial y a su vez engloba este gran conjunto que lo llamamos propiedad intelectual. Nosotros tranquilamente podemos caminar por las calles, vemos una M amarilla grandota, podemos distinguir tranquilamente que es McDonald's. Vemos un vasito de café verde con algún distintivo, podemos saber que es Sweet and Coffee. Y todo esto tiene que ver porque hay muchas maneras en cuales estas empresas hacen
insignias para que nosotros los podamos ver, ¿no? O las podamos identificar a breve rasgo y sepamos o identifiquemos hacia qué se están dirigiendo, ¿no? Hablamos en sí que la propiedad industrial abarca algunos aspectos y elementos. Podemos decir las invenciones, dibujos y modelos industriales, esquemas trazados de circuitos integrados. De esto hablamos un poquito más dentro de lo que son las ingenierías, debido a que todos estos modelos y todo esto, el modelo Arduino en el cual se utilizan algunos y la mayoría de equipos tecnológicos, precisamente está patentado y está registrado bajo esta propiedad industrial. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales. Aquí es sumamente importante porque muchas empresas tienen bajo su sigilo y es información confidencial, la cual pertenece a esta propiedad industrial. Muchas veces hablamos, y más característico es de los restaurantes, porque ellos tienen sus propias recetas, sus propias recetas y sus propios procesos y procedimientos, ¿no? La marca de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales, las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o comercial. Es decir, aquí ya estamos abarcando un poquito más el tema que es financiero y económico, ¿no? Porque son estas marcas que día tras día están presentes, su imagen están presente para el comercio como tal. Es importante comprender que los objetos de la propiedad industrial consisten en signos que transmiten información y en particular a sus consumidores, ya que, como les comentaba, es la relación con el producto y el servidor, que estos ponen a disponibilidad en el mercado, y la protección tiene por finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichos signos, que pueden inducir al error a los consumidores, así como una práctica que los afecte de manera general. Esta propiedad industrial, a su vez, tiene ciertas características, el cual una de ellas es que el poseedor tiene el poder y la capacidad legal para dar uso escogido a su bien y con vistas a su explotación empresarial presente o futura. Es decir, que el poseedor puede y sabrá cómo manejará estos bienes, por así decirlo, propios en tanto a su uso en ese momento o a futuro, ¿no? En el caso de llevar a cabo la búsqueda de un beneficio por parte del dueño, este tiene una posición dominante y monopolística en el mercado al ser el único poseedor. Además, que permite ceder temporalmente la explotación del bien protegido a un tercero a modo de licencia. Obviamente esto ya con un costo. Alternativamente, la posesión de los derechos indicados supone la existencia de deberes, cuotas, tasas de patente, obligación de explotación en un determinado periodo de tiempo y caducidad de la exclusividad. También otra característica de aquello es que a menudo la propiedad industrial actúa de manera estatal y comunitaria, siendo regulado por las legislaciones de los países donde se declaran o se registran. Como les comentábamos, aquí en nuestro país es el Servicio Nacional permítanme un segundo, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Y como último aspecto, vamos a hablar sobre los campos principales del derecho de los derechos de la propiedad industrial. Y es decir, que existen una serie de ámbitos en los que la propiedad industrial es sumamente importante. Es decir, estamos hablando, y como les comentábamos, elementos distintivos corporativos como nombres comerciales, marcas, logotipos y eslogans que tienen estas marcas, ¿no? Asimismo, invenciones o creaciones industriales, entre las que destacan el papel de las patentes o las recetas y las composiciones de alimentos, bebidas o medicamentos. Lo que les comentaba Mariana en un inicio, ¿no? Todo aquello, todo proceso, todo este ciclo tiene que ver con esta propiedad industrial. Y ahora en esta era,
en el ámbito tecnológico y de las comunicaciones, en las cuales han aparecido múltiples ejemplos como el caso de dominios web o los contenidos de carácter digital. Ahora, si bien es cierto, lo encontramos todo en Internet, pero para tener este dominio web hay que pagar un costo. Y esto es lo que marca los derechos de la propiedad industrial. Eso sería todo dentro de nuestra exposición. Les agradecemos muchísimo por su atención y en este punto vamos a proceder a solventar sus dudas en el caso de que existan y a leer las que existen en la cajita del chat. Les agradecemos mucho y les esperamos la siguiente semana en una jornada de capacitación. Muchísimas gracias, Marina. Muchísimas gracias a los participantes por haber asistido a esta presentación. No sé si existan dudas que me las puedan comentar para poder solventarlas o algún comentario. Sí, justamente nos escribe o nos pregunta, ¿solo se ajusta a productos tangibles o cómo funciona con la música? No. La música también entra dentro de este aspecto de los derechos de autor y funciona tal cual un producto tangible. Si bien es cierto, es algo que nosotros no lo podemos palpar, pero está bajo esta protección de los derechos de autor. Básicamente eso es sobre esa pregunta. Dice, ¿por qué se ha permitido la piratería de las películas en el Ecuador, al igual la música? Bueno, lo del tema de la música y de la piratería, si bien es cierto, es sumamente vasto el tema porque debido al tema digital se ha propagado muchísimo más, pero en sí, este tema es el de la piratería, como se lo llama comúnmente, es un hecho, no está, bueno, es ilegal en sí, o sea, las cosas, pero no hay alguien que le dé un seguimiento como tal o no se ha creado alguna institución especializada a evitar esto, ¿no? Hay en países como en Estados Unidos en donde descargar música de manera ilegal sin pagar a sus autores constituye un delito. Entonces hay que tomar muchísimo en cuenta eso. Y en el tema de la música, pues he sabido también que todos los establecimientos y aquellas radios que transmiten la música de diferentes autores, obviamente, tienen que pagar un valor para poder, o sea, y hablando también, justo esto tiene que ver en relación con una pregunta que nos hacían hace unas 2 semanas, que nos decía una señora que es participante que en su hotel tenía que pagar por los medios audiovisuales que se transmiten en sus televisores, tal cual es lo mismo en la música. Ya que esos fondos no estén bien direccionados a los autores, eso sí es un tema un poquito más estatal, por así decirlo, ¿no? No sé si existe alguna otra pregunta. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas Aló. noches, sí, les... Ya, buenas noches. Al registrar una obra literaria en lo que más antes era el IEPI, en la parte de abajo, en unas letras pequeñas sale un texto que dice más o menos así: la institución da fe de la inscripción, mas no de su originalidad de la obra. Entonces, ¿cuánto nos ayuda el ahora llamado SENADI a proteger nuestras obras? Y ahí mismo en el documento que nos dan dice que no da fe de su originalidad. Disculpe. Señor Jaime, ¿puede repetir lo último, por favor? Porque no le escuché la pregunta. Ya, mire, en el IEPI, que era más antes, ahora llamado SENADI, al registrar una obra literaria, en el documento que me dieron, en la parte de abajo, en letras pequeñas, sale un texto que más o menos dice: la institución da fe de su inscripción, mas no de la originalidad de la obra. Entonces, yo digo, ¿cuánto nos ayuda a proteger la institución, nuestra obra? ¿Qué tan confiable puede ser su protección? Quizás ahora en lo que se llama SENADI estén dando otro tipo de documentación, pero yo tengo un documento que dice así. Esa era mi pregunta: ¿cuánta de confiabilidad tenemos en la protección de nuestro trabajo?
Bueno, en este caso es importante tomar en cuenta que la inscripción, el mero hecho de estar inscrito y tener ese registro ya es sumamente importante porque en ese caso, si usted tiene algún conflicto legal por el hecho de su obra, usted tiene un sustento el cual le ampara a decir que sí, perfectamente la obra estaba inscrita. De ahí en tanto que le pongan el hecho en la leyenda de que no es verificable su originalidad, creo que me mencionó. En ese aspecto sí ya son temas estrictamente de la institución, ¿no? Porque deben manejarse de esa manera, pero de ahí el registro como tal es sumamente valioso para que le dé fe a usted que es propietario de su obra. Creo que, bueno, considerando lo que el compañero nos menciona, la referencia que hace la institución con respecto a la originalidad, creo que más bien se plantea en el hecho de que han existido obras que se han inscrito, pero posteriormente se han reclamado como suyas, que otra persona la ha reclamado como suya. Creo que más bien hace alusión a ello, a que sí que no se da fe de la originalidad, porque no lo escuché muy bien, pero creo que decía así, por ese hecho de que posteriormente habría la posibilidad de que una persona haya inscrito esa obra como suya y que no sea suya. Entonces ahí se tendría que hacer un trámite más bien judicial en el que se pueda observar efectivamente que sí es original la obra y se tendría que probar, obviamente. Entonces creo que más bien va por ese lado, yo consideraría. Pero bueno, eso en cuanto a la pregunta que nos manifestó el compañero. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Yo tengo como un comentario que quizás exprese algunas cosas que los compañeros tengan, algunas necesidades que los compañeros tengan, porque a mí me ha tocado inscribir proyectos míos como literatura cuando están en proyecto o como video porque son coreografías. Entonces, todavía para registrar tus obras todavía no existe todo el espectro de las artes. Entonces, yo no sé cómo hacen los compañeros que tienen esculturas o que tienen otro tipo de obras que son mucho menos convencionales. Entonces, ¿cómo inscriben sus obras si todavía el Estado todavía ni siquiera nos reconoce en el RUAC como coreógrafos? Todavía no somos existentes. Perdón, no le escuché la pregunta exactamente, la suya, señora Rosa Amelia, No, por favor. yo hice más bien un comentario. O sea, ¿cómo podemos registrar nuestras obras cuando todavía no existimos para el Estado? A mí yo como coreógrafa no he podido inscribir mis obras como coreografía, sino que me ha tocado adecuarme a otros formatos como, por ejemplo, si es escribir la coreografía como que fuese literatura, o escribir los proyectos como que fuese literatura, o hacer un video de la coreografía e inscribirle como video. Pero todavía no existe la palabra coreografía. O sea, la palabra coreógrafo tampoco existe en el sistema económico del país. Entonces, yo les preguntaba a mis compañeros cómo pueden inscribir sus obras, porque hay cosas mucho más complejas, mucho menos convencionales que la coreografía. ¿Y cómo se inscriben? Sí, claro, usted tiene mucha razón. Existen muchos derechos de los artistas que aún se deberían luchar y que aún se debería tomar en cuenta como Estado, y más bien visibilizar todos esos aspectos necesarios. Como usted dice, no existe esa palabra coreografía, entonces más bien ampliar el catálogo de artistas, cómo pueden los artistas a través de sus obras, de sus pinturas, de sus coreografías, de sus videos, inscribirlos en esta institución. Y es necesario que
como usted lo dice, se plantee y se siga luchando por este tipo de derechos que nos ayuden como colectividad a seguir adelante, a seguir actuando y trabajando conjuntamente, porque a veces las instituciones públicas no tienen esa capacidad de adecuar los conceptos que manejan los artistas y por eso es necesario seguir, como les digo, en la lucha y en el exigir los derechos que son necesarios para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y no sé si alguien más tiene otra pregunta que nos pueda comentar. Yo más bien también quería igual argumentar casi lo mismo que dice la maestra Rosita Amelia Poveda. Igual un saludo a toda la gente. Creo que conjeto justo esto porque sí es difícil y en este caso comprendo también con la gente creadora en todo sentido, de que es mucha traba, es muy difícil inscribir una obra que tiene toda su parte de estudio, tiene todo un proceso, y que acá más bien el Estado lo ha vulnerado con inscripción de pura creatividad, entre comillas, de show, de todas las cosas en la cual pues a la gente que realmente tenemos un proceso y hay un proceso de creación, de investigación y todo, no se nos da mucha bola, no hay la inscripción, como dice la Rosita, o sea, no hay la palabra coreografía, no hay la palabra actor, no hay la palabra compositor, porque para ellos es otra cosa que lleva el show, que lleva todo eso, y eso es lo que vale. O sea, y cuando uno se trata de reclamar las cosas en cuanto a que se hagan las cosas con equidad, como tiene que ser y todo, como ahora estamos, gracias a ustedes, pues aprendiendo, se vulnera todavía. O sea, es también un poco esa parte de decir que nosotros estamos aquí, pero no se nos quiere escuchar. Se hace un poco la parte de oídos sordos y pues sí sería bueno dar también a notar estas situaciones que sí, o sea, sí dan mucho que pensar. Esa es mi situación, igual la que quiero argumentar con ustedes y compartir los compañeros y compañeras. Entonces, pues, esperemos podamos proponer para eso. Gracias. Sí, muchas gracias, Perdón. estimado Carlos. Y estamos sumamente de acuerdo en ese aspecto porque, como en otras ramas también, este aspecto cultural, artístico, es sumamente limitado, ¿no? No, nuestro país no ha evolucionado o no, o simplemente se ha estancado ahí en eso, no se ha tomado en cuenta esa nueva estructura del arte, no se ha tomado en cuenta estas nuevas formas de expresarnos. Y claro, precisamente para eso nosotros debemos hacer visible, ¿no? Hacia el Estado que ya no es simplemente ese ámbito estático en el cual ellos se enmarcan, que ahora gracias a los avances hay estas nuevas formas de poder nosotros expresarnos como tal, ¿no? Sí, si bien es cierto, no existen y claro, podemos ver que se toma mucha importancia a la música, a la radio, lo que sea, pero esto ha quedado sumamente opacado. Nosotros podemos, como ciudadanos activos, hacer partícipes de esto y como una forma de participación, tal vez no ahora, tal vez un poco más adelante, mientras sigamos tomando fuerza, podamos y tengamos esa posibilidad de generar este cambio, ¿no? Les agradecemos mucho por sus intervenciones y son sumamente valiosos sus comentarios. Yo quería agregar algo que dijo Carlos, por ejemplo, si yo inscribo una categoría como literatura, porque es la única opción que tengo para proteger mi obra, y de repente sufro un plagio y esta persona de plagio lo inscribe en otra cosa, entonces que ahí está, mi obra está totalmente frágil. Sí, efectivamente, si pasan este tipo de situaciones, usted lo que tendría que hacer es demandar y probar, como le digo, la originalidad de su obra, que esa obra es suya y que generalmente se realiza ante un juez y que usted lo puede
reclamar, porque no hay de otra manera, no existe otra forma que se pueda hacer para que nuestros derechos sean cumplidos y que el Estado nos dé esa solventura y esa protección con respecto al arte y la cultura. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Aló, buenas noches, ya me toca. Buenas noches, sí, sí la escuchamos. Estoy hablando, sí. Gracias. Gracias, gracias. Aló. A nombre de la Universidad Rumiñahui Internacional, estamos replicando esta valiosa gestión que hacen ustedes para nosotros, la Facultad de la Universidad Central, y también a los 34 amigos que están participando, agradecerles, y a ustedes, las dos ponentes, por su valioso tiempo. Nuevamente, un agradecimiento a nombre de la Universidad Rumiñahui Internacional, la cual está siguiendo esto y estamos replicando. Hago conocer esto para que vean que la importancia de ustedes es la nuestra. Muchas gracias. Hasta una linda noche. Dios les bendiga. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, sí, sí la escuchamos. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, la verdad, justamente con la compañera, no solo sucede también en el ámbito, pongamos, de literatura, como es de música, también estamos sufriendo, casi se podría decir, los mismos efectos los que tenemos el registro de marcas registradas. En este caso es un dolor de cabeza, ya que al momento de nosotros registrar la marca, cuesta algo de $209, más el abogado que nos cobra sus servicios, sale algo de $400 a $500. Al momento de que ustedes registran, aparece por ahí un grupo que solo le cambia 2 letritas y le pone unas 2 letras más adelante, pero sin embargo hay similitud. Yo me he acercado al Senadi y en el Senadi me dijeron, usted tiene que coger un abogado, pero un abogado de que sea de registro de marcas, o sea, de patentes, que sepa, porque no todos los abogados, es como hay los abogados de tránsito, los de judicial, o sea, pero para esto de la patente también ha sido conseguir un abogado, o sea, de referente a eso. Y encima de eso, es caro esos abogados. Mínimo están entre $500 a $600 la tutela para usted poder poner una queja diciendo de que hay una agrupación o hay una similitud de que una agrupación se está haciendo promocionar con un nombre de una marca registrada y solo le quita una letrita y está listo. Entonces, sí debería haber por parte de la Senadi, en este caso, haber más apertura, porque se supone que ellos tendrían que estar en la defensa de nosotros quienes estamos con ya una marca registrada, pero se ve que solo ven el caso y lo dicen, no, usted tiene que coger un abogado de patente, averigua al abogado de la patente, le dice, tanto me cuestan los servicios, tiene que, te juro que es un dolor de cabeza porque yo hasta ahora estoy sufriendo esto de que hay una agrupación que se está haciendo pasar con cambiarle 2 letras, entonces estamos en ese dilema. Entonces, sí sería algo bueno también ver cómo sería más factible que nos den a nosotros más apertura y no estar pasando estos gastos, que solo más o menos para hacer un reclamo en cuestiones de que tal vez hay una similitud de una marca registrada, siquiera está entre los $700 a $800 del gasto para poder reclamar. Y eso más, hay que pagar una tasa de $208 también en el Senadi para que ellos vean con las pruebas que yo muestro con el abogado, con el abogado que yo es de las patentes que yo le llevo las pruebas, ellos vuelta califican para ver si procede o no procede, y al momento que procede tengo que pagar $208 para que ellos se acerquen a citarles y para ver un juicio. O sea, en vez de ayudarnos a nosotros quienes ya tenemos una marca registrada ya con trayectoria, mejor vienen, o sea, como yo digo, mejor no era de hacer nada de registrar la marca. Entonces, eso es también algo que estamos nosotros también pasando las agrupaciones en cuestiones de baile y de danza, que también veo que también no solo ha sido con nosotros, sino también ha sido con música y ha sido con la literatura. Entonces es algo lamentable también escuchar compañeros que están pasando esto, y con ustedes, quien agradecerles por lo que nos están también enseñando ante las nuevas leyes y nuevas cosas que estamos ahora aprendiendo, y estamos un poquito, ya sabemos más, pero en cuestiones estamos con las manos atadas vuelta para los que nos está pasando esto. Eso nomás, y gracias a todos ustedes.
Muchas gracias por su comentario. Como les dije anteriormente, sí es importante realizar o tomar acciones judiciales para que a través de las demandas se pueda pedir el pago o el resarcimiento de esos daños que se dan cuando una persona utiliza una obra que no es suya. Y como les digo, es importante seguir en la lucha para que se reconozcan este tipo de situaciones. Todos conocemos que existen los defensores públicos, pero evidentemente no tenemos esa especialización necesaria en cuanto a lo que es la propiedad intelectual. Entonces también creo que es necesario potenciar esas actividades y potenciar estos temas de la propiedad intelectual en las universidades para que únicamente no se enfoquen o no salgan ciertas estudiantes con esa percepción de estudiar generalmente que penal, que civil, sino más bien haya más oportunidades de empleo en cuanto a la propiedad intelectual para que todas las personas tengan esa posibilidad y sobre todo los artistas de que exista una verdadera protección y como dice el compañero, que no existan gastos excesivos porque sí representa un valor muy necesario en la vida de todos. Entonces, eso, compañero, con su pregunta igual. Muchas gracias. No sé si alguien nos podría dar otra pregunta, ¿tienen algún comentario o si no ya podemos cerrar la sesión? Yo sí tenía una consulta respecto a la división entre propiedad industrial y derechos de autor. Entonces, si es que yo tengo alguna creación de, por ejemplo, un poema, un programa informático, como dicen ustedes, entonces entiendo que es algo como más, como un concepto que yo tengo, eso va a derechos de autor. Pero en el momento que tengo un diseño de un producto o de una marca, esto es parte de propiedad industrial. Mi compañera ahorita, no sé si la escuchan. No se le escucha. Acertada su pregunta. No se le escucha. Ustedes, si es que generan estas campañas o para poder impulsar su marca, ya están ingresando dentro de la propiedad industrial, ¿no? Hablamos de industrial ya cuando estamos hablando de temas ya más, o nos estamos pasando al campo ya comercial de esta marca. Porque de ahí el derecho de autor como tal, podemos decir lo que está establecido en los primeros pasos de la protección de estas creaciones. Entonces, eso sería prácticamente la diferenciación y el uso de estos dos aspectos, ¿no? Pero obviamente están intrínsecamente relacionados. Listo, gracias. No sé, ¿alguien más tenga un comentario que nos quiera decir, alguna pregunta o si no podríamos cerrar la sesión del día de hoy? Perdón, otra vez. Síguenos. ¿Cuál es la diferencia entre esta patente que ustedes, de las que ustedes me hablaron ahora, con la patente municipal que cobran? ¿Por qué las dos se llaman patente y no está violando el municipio la ley al cobrar una patente? ¿Cómo es eso? Ya, la patente de la que nosotros le hablamos es esa patente que se da en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, es el derecho exclusivo para la protección de una invención y que, no sé, me invento, como les decía, me invento, no sé, una fórmula para realizar alguna, no sé, alguna comida, alguna artesanía. Entonces, a través de ese pago de esa patente, nosotros vamos a impedir que esos terceros utilicen lo que yo ya me inventé para realizar esa artesanía sin mi consentimiento y sin explotar esa patente. Entonces, yo puedo vender esos derechos o ceder los derechos a una empresa bajo una licencia que me permita, bueno, que les permita a ellos utilizar mi patente. Por otro lado, lo de... y perdón,
Esta patente se da, como le digo, en todas las invenciones y se da también en los campos tecnológicos. También, por otro lado, lo de la patente del municipio de Quito es un pago, es una declaración que se hace y es un pago más bien contable, pero no es como un derecho como en el caso de los derechos de la propiedad intelectual. No sé si con eso solventé su duda o necesita que le diga más específicamente. Bueno, sí, muchas gracias. Ya, o sea, la patente, la municipal, va a ser como ese pago de ciertas actividades que realizamos y que se paga anualmente, es como un impuesto. Entonces, tiene un límite igual establecido para el pago y para la declaración, que tiene que ver también con el RICE. Eso es más bien la patente municipal, es muy diferente a la patente con respecto a los de la propiedad intelectual. Buenas noches. Sí, buenas noches, Gladys. Sí te escuchamos. Por favor, quería yo preguntar sobre la creación de artesanías para no caer en este conflicto de los plagios. ¿Cuál sería el proceso? Perdón, no escuché la pregunta, la última parte. O sea, para la creación, para la protección o la patente para la creación de artesanías y para evitar caer en esta problemática de los plagios. Ya, la patente, como lo digo, es la patente de invención que se da en la CENADI. Estas tienen que cumplir ciertos requisitos que son la novedad, el nivel de incentivo, la aplicación industrial. Y que estos requisitos permiten la inscripción en el CENADI, en cuanto a la patente. Esta patente en la CENADI tiene un plazo de 20 años a partir de la presentación y la solicitud. Y además que se deben de acercar igual a las oficinas del registro, pero con esa solicitud de los datos de la obra, ciertos comprobantes de pago, también un comprobante de pago, y es así como se puede inscribir una patente. Esos son los requisitos que usted puede llevar. Muchas gracias. Ya, con gusto. Creo que ya no hay ninguna pregunta, entonces podremos cerrar la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes.